Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Blender, en este capítulo veremos un poco, vamos a profundizar ahora ya sobre aspectos de transformación en un objeto. Para ello lo que vamos a hacer, bueno, ya tenemos aquí seleccionado el objeto y vemos que en la parte de aquí abajo, en esta cabecera, tenemos estos iconos, ¿ok? En el cual el primero, que lo tenemos activo, me indica que yo puedo modificar, mover, digamos, hacia una posición en concreto este objeto. Si yo, por ejemplo, le doy clic en la flechita verde, lo voy a estar moviendo, por ejemplo, en el eje Y. Si, por ejemplo, si lo muevo o si jalo la flecha azul de la punta, lo estaré moviendo en el eje Z, ¿sí? Y si lo muevo, digamos, en la flecha roja, lo estaré moviendo en el eje X, ¿ok? Digamos, de esta manera yo voy a poder modificar la posición del objeto. Ahora bien, si yo lo quiero modificar la posición de manera no aleatoria, pero digamos de manera libre, es decir, de los tres, utilizando los tres al mismo tiempo, me voy aquí en la zona del círculo blanco y yo puedo mover el objeto de manera un tanto libre, pero también no muy precisa, ¿ok? Vamos a ver el siguiente, que es este, que es el de, digamos, de trayectoria. Ahora bien, si nosotros desactivamos, por ejemplo, estos iconos, vamos a encontrar que, por ejemplo, van a desaparecer. Entonces hay que tratar de mantenerlos siempre visibles, a menos de que tengamos ya muchos elementos en la escena. Pues bueno, también tal vez convenga, digamos, ocultarlos de manera parcial, ¿ok? Pues bueno, vamos a ver el siguiente, que es este. Lo que va a hacer es, digamos, rotar. Y cuando lo seleccionamos, vemos que la flecha esta que teníamos se oculta y se activa la siguiente, que es la de rotación. Y lo que nos conserva son básicamente los colores, es decir, lo que está en rojo se va a girar sobre el eje Z. Lo que está en azul se va a girar sobre el eje, perdón, en rojo en eje X, en azul en eje Z y en verde en eje Y, ¿ok? Por lo tanto, si yo me acerco, por ejemplo, a la zona roja, la línea roja de esta curva, yo puedo girarlo sobre el eje X. Ajá. Si yo me acerco al azul, voy a estar girándolo sobre el eje Z. Ajá. Y si yo, a ver, aquí. Ok, lo vemos. Y vemos que nos aparece una línea que, digamos, que separa la zona, lo divide, ok. Y, por ejemplo, si yo me acerco a la zona verde, voy a estarlo girando sobre el eje Y, ok. ¿Cómo vamos a ver esto? Básicamente por el color, que también nos va a ser consistente con el color que tenemos aquí, en el cual nos indica cuál es el que estamos moviendo, ok. También esto lo vamos a poder hacer de manera libre si nos vamos aquí al centro y lo movemos, digamos, de manera libre, sobre todos los ejes, ¿ok? Aquí lo vemos en la zona blanca. Ahora bien, vamos a dejarlo algo así, no importa. El tercer objeto, bueno, ya tenemos, digamos, la de modificación o transformación de movimiento, o decir, de ubicación, transformación de rotación y transformación, por ejemplo, ya de forma, ¿ok? Que va a ser la tercera, en la cual vamos a ver que nos cambia la flecha y ya no nos genera una flecha ni tampoco nos genera unas líneas alrededor como círculos. Ahora nos va a generar unos cuadros en cada lado. Lo que nos va a indicar es de que nosotros vamos a poder modificar en el eje Y, en el eje Z y en el eje X. Por ejemplo, yo aquí al momento de seleccionar este verde voy a hacer modificaciones sobre el eje Y. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿sí? Le voy a poder hacer una modificación sobre el eje Z. Y también sobre el eje X. Ajá. Incluso de manera libre, siempre con el círculo central, yo puedo modificarlo de manera un tanto indiscriminada, por llamarlo así, no de manera muy libre, pero también muy imprecisa, ¿ok? Ahora bien, lo primero que uno se pregunta, bueno, es bueno, esto sí está interesante, pero bueno, tal vez a mí me convenga más trabajarlo de manera más precisa. Y esta no va a ser la mejor manera, ¿no? Porque pues es todo, ahora sí, como decimos en ocasiones, es ojo de buen cubero, ¿no?
es decir, como nosotros consideremos. Para esto vamos a ver que en la parte derecha, y recordemos nuevamente el concepto de las paletas, de las ventanas y de los cabezales, tenemos cabezales ocultos o paneles ocultos, como ya lo habíamos mencionado en algunos capítulos anteriores como velo. Aquí, por ejemplo, esta X que tenemos, bueno, esta crucecita que tenemos aquí nos indica que tenemos un panel oculto. Si le damos clic ahí, vemos que nos aparece, ¿sí? Y en este panel nos está dando la información tanto de locación, es decir, de ubicación del objeto, de rotación del objeto y de escala, ¿sí? Claro, estamos en inglés, como ya les había mencionado en algunos capítulos anteriores, pues podemos cambiarlos, digamos, si les parece bien en español. Yo en lo personal les recomiendo que conserven en el idioma inglés, dado que pues bueno, son por las buenas prácticas, ¿no?, de trabajarlo siempre en el idioma nativo del programa. Incluso en este caso, por ejemplo, como Blender se trabaja podemos trabajar incluso con código que es en Python y que también está en inglés. Pues bueno, tal vez en esto pues podemos profundizar e incluso trabajar de manera más profesional y más avanzada si conservamos justamente el lenguaje original al momento de trabajar. Pero bueno, regresando a lo anterior, vemos aquí que tenemos la posibilidad de modificar de manera precisa su locación en X, en Y, en Z, su rotación en X, Y y Z, y su escala en X, Y y Z. Para esto vamos a centrarlo nuevamente a su ubicación original. Vamos a darle, por ejemplo, en X que quede en 0, es decir, se va a ir nuevamente a la zona centro del lugar. En Y en 0 y en Z en 0, ok, ya lo tenemos en la zona céntrica, ok. En rotación vamos a manejarlo en 0 nuevamente, que no esté rotado, en Y en 0 y en Z en 0. Entonces ya lo tenemos en cuanto localmente centrado. En cuanto a rotación, digamos que esté bien orientado. Ahora nos falta la escala. Recordemos que la escala siempre se da en relaciones de 1, es decir, más bien en relación a la modificación anterior, es decir, a la escala original, ¿ok? Y la escala original era 1 a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, tal vez aquí se adelgazó en unos lados y en otros lados se engordó, ¿no? El modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a regresarlo nuevamente, que quede todo a 1. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Podemos darle tabulador y automáticamente al darle tabulador aceptamos digamos el valor que pusimos y pasamos al siguiente recuadro. Damos nuevamente 1 y le damos 1 a todos, y entonces de esa manera regresamos a la posición original, al tamaño original y a la rotación original del modelo, ¿ok? Y centrado y simétrico. Entonces, pues bueno, estas son las diferentes maneras como nosotros podemos escalar, modificar y reubicar objetos en un espacio en 3D en Blender. Bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Blender. Así también los invito a que vean los otros cursos que ya he subido sobre Inkscape, GIMP, Scribus, Photoshop, algo de Excel, que bueno, de momento no lo he terminado porque lo voy a hacer en otro canal que va a ser Guay Carlos Negocios o Business, y en el cual voy a hablar ya en aspectos, ahí va a ser ya no de diseño, que aquí en este canal voy a concentrar en aspectos de diseño, que es una de mis carreras, y la otra que va a ser de negocios, que es mi segunda carrera, bueno, la otra carrera que también tengo. Y entonces ahí voy a tratar de compartir, digamos, conocimiento que tengo sobre negocios a nivel electrónico, ¿no? A niveles de web. Y pues bueno, de momento sería todo y hasta la vista.